No sé cuál es la situación que usted tiene hoy, si es tristeza, si es angustia. Si usted por causa de la tristeza y de la angustia tiene que tomar una decisión, le quiero decir que no se vaya de la presencia de Dios. No se vaya de la presencia de Dios. No se vaya de la iglesia. No se vaya de la lectura bíblica. No se aleje de la oración. Y para entender un poco más, he querido llevar este texto al profeta Jonás. El libro de Jonás, capítulo 1. Si usted quiere, abra la Biblia, y si no, ciérrela y escúcheme un momento. Trataré de no demorarme más del tiempo necesario. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y entonces me he puesto en la tarea que tendría que ver Eclesiastés capítulo 8, versos 2 y 3 con Jonás. Y Jonás fue un apresurado. Jonás fue un apresurado. Igual que usted, igual que yo. Pastor, apúrele, que tengo que salir a hacer una diligencia. Pastor, pero predique corto. Pastor, pero es que usted no sabe los afanes que yo ando. No te apresures a irte de tu presencia, de la presencia de Jonás. Su nombre significa paloma. Y los que conocen y hemos leído el libro de Jonás, qué buena comparación. Se le voló a Dios de la presencia, de su presencia. Eso creía él. ¿Y será que a nosotros a veces no nos queda bien que nos digan palomas? Rapidito. Lea la Biblia pero rapidito. Ore pero rapidito. Venga a la iglesia pero rapidito. O sea, las palomas llegan y aterrizan, comen lo que tengan que comer rapidito y se van. Y así le pasó a Jonás. Pero Jonás, quizás yo podría decir, mirando Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, que era un hijo, un profeta. El profeta Amitai. Y él profetizaba. El hijo de Amitai, llamado Jonás, el que se lo comió el gran pez, profetizaba. Así que los que somos hijos de siervos de Dios, deberíamos leer más el libro de Jonás y conocer la vida de Jonás. Bueno, lo digo por mí, porque desde la edad de 1.5 años me dicen que me llevan a la iglesia. Y ahora que ya soy viejito, el Señor me trae a la iglesia con sus lazos de amor. Les quiero decir, mis hermanos, que Jonás fue un hijo de profeta. A nuestros tiempos podríamos decir un hijo de pastor, pero un siervo de Dios desobediente. Un siervo de Dios desobediente, y eso está en el versículo 3 de Jonás. Era dormilón, era dormilón. El profeta de Dios era dormilón. Versos Jonás 1:3. Ahí está contando que él se fue lejos de la presencia de Dios y cogió un barco y se puso a dormir. Se puso a dormir. Era dormilón. Era dormilón. La tripulación lo encontró durmiendo. Y era enojón. Capítulo 4 de Jonás. Era enojón. O sea que por todo se enojaba. Por todo. Y hacía chispas, así lo tocaban y se puso bravo porque Dios le quitó la calabacera. Se puso bravo porque Dios no condenó y destruyó a Nínive. Se puso furioso. ¿Usted cómo maneja sus enojos? Buena la pregunta. Y una de las preguntas que Dios le hace a Jonás es: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Era un profeta enojón. Era un siervo de Dios enojón. Era un siervo de Dios israelita. Era un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios que están sentados allá o que estamos de pie aquí, a veces el enojo nos domina? ¿Sí? El enojo nos domina. ¿Por qué Jonás se enojó tanto? Porque no se hizo su voluntad. Y la principal o una de las causas posibles del enojo es
porque no se hace nuestra voluntad. Y es que no hace como yo quiero las cosas. Lava mal la loza, tiende mal la cama, no hace. No. Nos ponemos enojados. Admiro a personas y conozco que no son más que mis dedos de las manos, que no se enojan fácilmente. Los admiro. Conozco a un pastor que no se enoja y me enoja porque no se enoja. No te apresures a enojarte, pero tampoco te apresures a salir de la presencia de Dios. No te apresures, no te apresures, varón. Verso 2. El Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo creo, y déjenme pensarlo así, y lo puedo pensar así, que Jonás estaba orando. Porque el Señor le dice a Jonás: levántate, levántate. ¿Sí? A lo mejor estaba postrado en su cama, de rodillas junto a su cama. A lo mejor estaba en el piso orando. A lo mejor estaba cantando: no hay Dios tan grande como tú. A lo mejor estaba leyendo el libro de Génesis, no sé. A lo mejor estaba orando y el Señor le dice: Jonás, levántate y vete para Nínive, porque hay que pregonar un mensaje, porque Nínive es una ciudad muy, muy mala. Y ¿sabe qué hizo Jonás? Se levantó. Tan obediente, ¿no? Tan obediente. Y se levantó Jonás para huir de la presencia de Dios. Para huir de la presencia de Dios. En el primer lugar donde encontramos y podemos ver a Jonás es en la presencia de Dios. Era un hombre de Dios. Era un hombre que le gustaba quizás congregarse. Era un hombre que le gustaba leer las escrituras, porque los profetas, aunque no lo dicen en todo lado, pero lo podemos ver, eran personajes que estudiaban las escrituras de una manera muy especial. Y Jonás se levantó y huyó de la presencia de Dios. ¿Y sabe a dónde él quería irse? A Tarsis. A Tarsis. ¿Qué tenía que ver Tarsis con Nínive? El Señor le dijo Nínive y él se fue para Tarsis. O sea, no voy a hacer caso. Si el Señor me manda para Nínive, me voy para Tarsis. Me voy para otro lado, menos para donde él. Y entonces descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, subraye ese pedacitos, lejos de la presencia del Señor, lejos de la presencia de Dios. Yo creo que a Jonás le quedaría muy bien leer el Salmo 139, verso 7. Él dijo: me voy para Jope. De Jope cojo un barco y me voy para Tarsis, pero del barco no puede pasar por Nínive. Y hago así porque Jope, Tarsis era para allá y Nínive era para allá. Y el Señor le decía para allá, y el Jonás ese, enojón, desobediente y dormilón, decía: no, Señor, para allá, para allá. Y en Jope dijo: me voy lejos de la presencia del Señor. Me voy lejos de la presencia del Señor. No quiero más Biblia, no quiero más oración, no quiero más iglesia. Si el Señor dice para allá, pues yo cojo para allá. Pero Jonás quizás no había leído el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde iré ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere para Tarsis, si me subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomares las alas del alba y habitares en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bueno, ayúdenme. El primer lugar donde estuvo Jonás fue en la presencia del Señor. El segundo lugar donde Jonás se fue para Jope. El tercer lugar que intentó llegar fue Tarsis. Y el cuarto lugar donde él no quería ir, que al final le tocó llegar, fue Nínive. Hablemos un poquito de estos lugares. La presencia de Dios. La presencia de Dios es el primer lugar donde nosotros deberíamos ir todos los días de nuestras vidas. Es el primer lugar para decirle, Señor, estoy vivo. Uy, sí. ¿Cuántos no se volvieron a despertar? Y se acostaron pensando en el día de mañana. Mañana me levanto, tomo chocolate, como pan, frito los huevos, lavo la loza, arreglo la cocina y trapeo el piso y tiendo la cama. Bueno, los siervos de Dios somos como militares, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos lavan la loza? ¿Cuántos tienden la cama? El primer lugar antes de ir al comedor es la presencia del Señor. El primer lugar antes de tender la cama quizás es ir a la presencia del Señor. El primer lugar antes de coger Transmilenio es ir a la presencia del Señor. Pero con un consejo, no te apresures a salir de ahí. Yo creo, mis hermanos, en el poder de la palabra. Tuve un pastor que está en la presencia de Dios. Tengo una pastora que ahorita está en su casa, que me enseñó a amar las escrituras. Y antes de yo estudiar hermenéutica y homilética y bueno, y todos los ayudas del estudio de la palabra de Dios, esta mujer me enseñó a amar la palabra. Y yo le quiero decir, mis hermanos, que me paro con seguridad, con certeza y con el poder del Espíritu Santo para decirle que en la presencia de Dios, leyendo su palabra todos los días, leyendo y orando, no hay depresión que resista la palabra. Cuando alguien me dice, pastor, estoy pasando por una depresión, yo le quiero decir que la palabra de Dios puede cambiar esa depresión por gozo. Porque la palabra de Dios tiene poder y es como espada de dos filos que penetra, que llega al corazón. Y estoy aquí para decirle, mi hermano y mi hermana, por favor, vaya al primer lugar antes de ir a Jope. El segundo lugar que visitó nuestro amigo Jonás se llama Jope. Jope, el segundo lugar. Y Jope es una ciudad portuaria marítima, un puerto de comercio situada a 55 kilómetros de Jerusalén. Bueno, cerquita relativamente, como decir Bogotá, pues San Buenaventura, Santa Marta, bueno, y todas las ciudades portuarias que tiene nuestro país. Así que Jope es una ciudad muy bonita porque cuenta con un puerto marítimo, pero al mismo tiempo es una ciudad donde Jonás debería tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios o desobedezco a Dios? Y yo miro a Jope como el lugar en el que algunos de los cristianos estamos ahora. ¿Me retiro de la iglesia o sigo en la iglesia? ¿Vuelvo a los cultos o no vuelvo a los cultos? ¿Sigo orando o no sigo orando? ¿Agrado a Dios o no agrado a Dios? Es un momento de decisión. Jope se convierte para Jonás en un punto de partida y decisivo. ¿Hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios? Pero si nosotros miramos, Jonás no era una persona que desconociera a Nínive ni a Tarsis. Nínive, una ciudad mala, re mala, de las más malas de su época.
y está escrita en la palabra. Y y Tarsis, una de las ciudades más ricas, tanto que el rey Salomón importaba oro para las construcciones del templo. Oro, madera, habían unos animales preciosos allá. Y yo dije, ¿cómo les explico a mis hermanos? ¿Cómo le explico a la iglesia la diferencia entre Nínive y Tarsis? Entonces se pone uno a buscar, y más o menos Nínive estaba a 800 kilómetros de Jerusalén, y Tarsis a 3.400 kilómetros de Jerusalén. Por eso es que dice lejos de su presencia. A 3.400 kilómetros para Jonás era estar lejos de su presencia. Pero no había pasado por el Salmo 139. ¿A dónde huiré? Si me subo a la luna, allá estás tú. Si me voy para el sol, allá estás tú. ¿A dónde huiré? Si me voy por las tinieblas, allá estás tú. Si no ve que las tinieblas le son lo mismo la luz que la noche al Señor. ¿A dónde? Y me pongo yo a pensar, a 800 kilómetros de Bogotá, ¿qué hay? ¿Sabe qué hay a 800 kilómetros de Bogotá aproximadamente? Vamos a pensar que Jope es Bogotá, así, y que nuestro punto de partida es Bogotá. A 800 kilómetros está Venezuela. ¿Cuál? Bosconia. Bueno, está Venezuela. ¿Qué hay en Venezuela? Y si el Señor lo manda para Venezuela, ¿usted qué le dice? Señor. Y los venezolanos que han estado aquí han sido una bendición para nosotros. Pero a 3.400 kilómetros, ¿qué hay? Más o menos, calculo, y haciéndolo en Google Maps el ejercicio, porque eso lo puede uno hacer, está México. Imagínense, en México está Cancún y la Isla Mujeres. Ay, hermano, pero usted que me va a poner a escoger entre Cancún y Maracaibo, ¿cómo me y Caracas allá? No, pastor, Señor, razón tenía Jonás de haber, por eso se voló para Tarsis. Más o menos es la comparación. Pero es que en México, Señor, está Acapulco. Es una de las ciudades más preferidas de México para los turistas, junto con Cancún. Mire, Señor, en Cancún hay mujeres, se llama la Isla Mujeres. En Tarsis hay oro. En Tarsis están las mejores fábricas, los mejores minas de oro. Quizás allá me haga millonario y puedo mandar a mi ciudad unas cuantas divisas para que ayuden a mí. Y Jonás se dejó conquistar por Tarsis. Tarsis significa hacer trizas. Donde se hacen trizas, los deseos de Dios. Hermano, usted puede estar en México, pero si Dios lo mandó para Venezuela, usted nunca progresará. Si Dios nos manda para Venezuela, allá el Señor nos prosperará. Y es un mensaje duro, sobre todo para Jonás. Mis hermanos, Jonás toma la decisión y toma la nave para irse a Tarsis. Y se volvieron trizas los planes de Dios según Jonás. ¿Por qué tengo que ir a Nínive? ¿Por qué tengo que ir a Nínive? Si allá son malos, remalos. Mire, era una ciudad sangrienta y violenta, desde su presidente para abajo. Y está escrito en la palabra de Dios. Y Jonás dice, me voy para Tarsis. El Señor le dijo, Nínive, Tarsis. Y de Jope coge una embarcación y se va para Tarsis. Y en plena nave, el mar se enfureció. Los viajeros de esa nave se preocuparon, empezaron a echar todo el equipaje al mar, a ver si el mar así se calmaba. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jonás en esa situación tan difícil? Durmiendo. Un desobediente durmiendo, y era un siervo de Dios.
¿Y cuántas veces nosotros ante la dificultad, en lugar de estar orando y viniéndonos para la iglesia, estamos durmiendo? Dios conoce nuestro corazón. Y llega el momento decisivo para Jonás. Y Jonás les dice a ellos: yo soy hebreo, soy siervo de Dios, pero por causa de mí es que el mar está bravo. Y entonces los tripulantes de esta nave cogen y lo tiran al mar. Y Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás en plena travesía de Jope a Tarsis. Y usted puede decir, como lo digo yo, qué Dios tan duro, qué Dios tan duro el que tenemos. Y yo, mirando la palabra de Dios, le quiero decir qué Dios tan misericordioso el que tenemos, porque en su misericordia preparó a un gran pez para que cupiera a Jonás. Si no hubiera preparado un gran pez, Jonás a lo mejor no sabía nadar, y por más que supiera nadar, no hubiera llegado de vuelta a Jope, sino se hubiera muerto ahí. Porque los señores tripulantes de la nave no eran de lo mejorcito. Uy, pobrecito Jonás, pongámosle un buen salvavidas, un buen chaleco salvavidas y tirémoslo en un barquito chiquito. No, cogieron y lo tiraron allá, mijito, y si no sabe nadar, de malas. Mire la misericordia de Dios en medio de nuestra pereza, en medio de nuestro enojo. Dios preparó un gran pez que cupiera a Jonás. Y si Jonás medía como mide el pastor 1.80, 1.90, tenía que ser un gran pez, un gran pez. La misericordia de Dios hacia Jonás. Y mis hermanos, yo no sé si usted está metido en un gran pez, pero la misericordia de Dios también la veo colocándole freno a nuestros planes que no están de acuerdo a Dios. Y Dios pudo haber mandado un gran pez sobre su vida para frenarlo un poco, porque donde Dios no nos frene un poco, estaríamos quizás ya muertos y sin vida. ¿Por qué no decirle: Señor, gracias por este gran pez? Eso no se lo decimos al Señor. Pero ¿sabe qué sucede en el gran pez? No es muy cómodo estar en un gran pez, nunca lo he estado. Pero quizás el gran pez son las dificultades por las cuales nosotros estamos pasando, por tercos, por desobedientes, por dormelones y por enojones, para tomar contexto bíblico. Y ese gran pez puede ser su dificultad, ese gran pez puede ser su angustia y preocupación que hoy tiene usted aquí. Y que si usted dice: si Dios no obra, no sé qué voy a hacer. Pero el gran pez brinda una oportunidad, y es una oportunidad en la cual hemos venido pregonando desde que hemos estado aquí en Madrid. Orar, orar. No hay otra salida, no hay otra situación, no hay otra oportunidad mejor que orar estando en el gran pez. Y no sé usted cuál sea su gran pez, pero Jonás dijo: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo. Mire la oración que hizo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Quién nos oye desde el vientre del gran pez? No fueron los de Jope, fue el Señor. No fue la mamá del profeta, no fue el papá del profeta, porque por más que el papá Amitai amara a Jonás, no se pudo haber metido con Jonás en el pez. Por más padres que nosotros amemos a nuestros hijos, no nos podemos meter con ellos en el vientre, pero hay uno que sí puede estar en el vientre con ellos para ayudarlos en sus angustias que nosotros no sabemos por las cuales ellos estén pasando. Padres, les quiero decir, padres y madres, que no sé cuál sea el vientre del pez que usted esté pasando,
pero allá está la presencia de Dios para que escuche su oración. Y quizás a veces tenemos que pasar por dificultades como el vientre de un pez para arrodillarnos, para reconocer el poder y el señorío de Dios. ¿Cuál es el vientre del pez que usted está pasando hoy? ¿Por qué no le dice hoy: Señor, en mi angustia, en la barriga de este gran pez, te quiero invocar, porque esta situación solo procede una intervención divina? No hay nada más que hacer. ¿Cuál era la situación para salir del gran pez? Que alguien pescara al gran pez y se diera cuenta de que Jonás estaba ahí, y le hiciera una incisión grandotota y sacaran a Jonás. No había celular, la señal electromagnética no entraba en los peces para que Jonás dijera: ¿aló? Aquí desde el vientre de del pez, ¿alguien me puede ayudar? Pero sí está en los oídos de mi Señor. Claman los justos desde el vientre del pez, y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Amén. Mis hermanos, yo quiero decirle que usted puede estar desde el seno de lo más profundo del vientre del pez, y hay una oración que nos falta por hacer, y es clamar a nuestro Dios y decirle: Señor, de esta me sacas tú. Y si clamamos a Dios, Él nos oye. Él nos oye. Hay algo que quiero y tengo el tiempo para hacerlo. En el verso 5: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, o a mi cabeza. El alga se le enredó. O sea, ¿qué comía el pez? Algas. Las algas son vegetales. O sea que Jonás estaba enredado hasta la cabeza. ¿Y en su cabeza qué hay? Los pensamientos, nuestra imaginación. Y sabe, a veces se nos enredan los pensamientos de tal manera que empezamos: ¿y si Dios existe, por qué estoy en el vientre de esta ballena? ¿No diría Jonás así? ¿Y si Dios existe, por qué me está ocurriendo esto a mí? Que voy los domingos a la iglesia, que leo la Biblia de vez en cuando, que oro un poquito si se puede. ¿Por qué? ¿Cierto que a veces se nos enredan esas algas en la cabeza? Pues Jonás le pasó eso. Se le enredaron las algas en la cabeza, se le enredaron los pensamientos en la cabeza, y lo reconoció en la oración: Señor, perdóname, porque estos pensamientos, esta cabeza me da mucha vuelta. Pero hay algo que me llamó también la atención, y es que Jonás se acordó del templo. Verso 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cierto, mis hermanos, que cuando estamos en la barriga del pez, en las dificultades enormes, que para Dios son así de chiquiticas, pero para nosotros son así de enormes, nos acordamos del templo. ¿Verdad que yo no he vuelto a la iglesia? Me acordé del templo. Y es que cuando nos acordamos del templo y no hemos ido, podemos decirle: Señor, yo quiero ir a bendecir tu nombre en tu santo templo. Y Jonás dijo desde la barriga: Señor, me acordé de ti, me acordé del Señor desde la barriga del pez, y me acordé del templo para orar. Mis hermanos, acordémonos del templo, porque el Señor nos espera. ¿A qué se iba Jonás al templo? A orar, a acordarse de Dios y a alabarlo. Alabarlo, alabarlo, alabarlo y bendecir su nombre. Dijo: Señor, si tú me sacas de esta, no está, lo digo yo, me pongo en el lugar de Jonás. Señor, si me sacas de esta embarazosa situación en la que estoy, me voy para el templo. Ahora sí quiero ir al templo, Señor. No dejando de congregarnos, porque es que yo me fui para Jope el día que tocaba ir al culto. Señor, ahora sí voy a ir al templo y te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cantaré a mi Dios salmos mientras viva.
Señor, ahora sí voy a decir el Salmo 23. Es que pastor allá lo decía todos los domingos. Ahora sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a corrientes de agua, de reposo, me pastoreará. Ahora sí, Señor, ¿dónde está el templo? Si salgo de esta, me iré para el templo. Y el Señor contestó la oración de Jonás, verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Yo no sé si Jonás dijo gloria a Dios o se puso a limpiarse de las algas. Uy, pez cochino, mire, uy, todo lo que comió mientras yo estaba ahí. Usted no sabe quién era yo. Y en el capítulo 3 vemos los resultados de haberle orado al Señor. No solo fue bendición para él, sino para Nínive, porque ahí sí ya el pez, yo creo que lo devolvió a Jope o lo puso cerca de Nínive, no sé cómo llegó allá, pero ahí sí se fue y predicó la palabra de Dios. Y después de que predicó la palabra de Dios, le volvió algo que a veces nos vuelve a nosotros. ¿Sabe qué es? El enojo. El enojo. No sé si usted se quiera poner de pie en esta hora, cerrar sus ojos, cierre sus ojitos, y si usted cree que este mensaje ha llegado a su corazón, diríjase al Dios de los cielos desde el vientre de esta situación que está tan difícil y dígale: Señor, estoy pasando por una situación difícil y solo tú puedes mandar a este pez, solo tú puedes cambiar la situación. Señor, te pido perdón por haber sido desobediente, por huir de tu presencia, por haberme ido para Tarsi cuando tú, oh Dios, me mandabas para Nínive, Dios, por haber dejado de leer tu palabra, por haber dejado de orar, por haber dejado de venir al templo, mi Señor. Estoy aquí para decirte: Padre, haz un milagro ante esta situación tan difícil. Quizás estoy pensando en seguir o no seguir, en parar un tiempo. Señor, no quiero estar más en Jope, quiero volver a tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Y que Espíritu nos vuelva a mirar la cruz de Cristo para reconciliarnos, para ser lavados por esa sangre preciosa. Pero Dios, también queremos decirte que no queremos volver al enojo y a pelear contigo. Mi Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque la victoria es tuya y tú nos la das a nosotros, y nosotros vendremos al templo y te exaltaremos y te bendeciremos diciendo: tú lo hiciste otra vez y aquí está mi vida para exaltarte, en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús.